argumentación, y es que no hay una violación a la Constitución, pero le toca ahora exponerla públicamente y el debate se hará público. Nos gustaría que nos explique un poco la razón por la cual se ha decidido esto, que nos parece una razón saludable, y cuál va a ser el punto central de su argumentación. Bueno, en principio, los procesos en el Perú, ya sean de naturaleza, digamos, penal, otros de naturaleza civil, han estado marcados por una característica, un rasgo, que es el carácter reservado, ¿no? Esto a raíz de su origen canónico, inquisitivo. Pero también ha habido una corriente orientada a la publicación, a la publicidad de los procesos. Es más, nuestra Constitución, en el artículo 139, recoge la idea de publicidad de los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, el debate que tuvimos ayer, se escuchó la posibilidad de una reforma de nuestro reglamento normativo con el propósito que en los casos de acciones de inconstitucionalidad y procesos competenciales se publicara la ponencia. Por decisión de cada ponente podía publicarse enteramente la ponencia o publicarse una suerte, digamos, de resumen de la ponencia. Eso ya era una decisión personal de cada uno. Sin embargo, como la votación se encontraba dividida, lo que propuso la presidenta fue que en este caso fuera dispensado de la reserva, y bueno, y que lo tuviéramos como una especie de piloto, ¿no? De paradigma para ver qué ocurría más adelante. Como las circunstancias se presentan en ese sentido favorables, habida cuenta de enorme trascendencia pública de este caso, ¿no es cierto? Decidimos todos, por unanimidad, levantar, digamos, la reserva de este proceso, ¿no? A mí me parece que eso está muy bien, ¿no? Y además es importante que haya sido unánime la decisión, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una voluntad de transparencia por parte de todos. Sí, efectivamente, sí. Así es, todos mis colegas se pronunciaron, digamos, a favor de esta medida, ¿no? Creo que es saludable desde el punto de vista democrático y también incluso desde el punto de vista técnico. Ahora, ¿cuál va a ser el sustento o cuál es, digamos, la razón que va a exponer con más fuerza para sostener su argumento, doctor Ramos? Y se lo preguntamos porque está en el documento que ya se hizo público y porque además mañana todos lo vamos a escuchar. No hay adelanto de opinión, y eso que le quede claro a todos, en el caso en que una persona va a defender un punto que es público y que ha sido y que además esa es su labor, defender el punto que está planteando. Mire, este es un caso en el que de por medio se encuentra el equilibrio de poderes, ¿no? Que ha sido un problema enorme, yo diría, en la tradición histórica institucional del país. Nosotros hemos sido diseñados como una república básicamente de carácter presidencialista o semipresidencialista, pero se introdujeron a lo largo del tiempo, primero a través, digamos, de la figura de la interpelación, después a través de la censura, mecanismos propios de la tradición parlamentaria. Pero no hemos tenido un equilibrio saludable, porque en épocas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cuando el Partido Civil con el Partido Demócrata hacían mayoría, bloqueaban tanto así que hubo un grupo que se llamaba bloquista, ¿no? Las iniciativas de los grupos del grupo que en ese momento se encontraba en el poder, por ejemplo, en el caso de Leguía en su primer gobierno, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió en la época de la gestión presidencial de Bustamante y Rivero por parte del Partido Aprista, que tenía una posición preponderante en el Congreso. Lo mismo en la época de Fernando de la Unge en su primer gobierno. Entonces, si bien nuestra tradición ha sido de carácter presidencialista, también es cierto de que abundan ejemplos de naturaleza histórica en las que se ve que el Congreso de la República bloqueó las iniciativas, hasta llegó a paralizarlas, ¿no? Esto mismo consideramos que nosotros ocurrió, o al menos esto alcanza en mi ponencia, a partir de la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski, y que dio pie a una crisis política que no tiene que ser examinada solamente en el ámbito de la coyuntura. Es decir, solo en la víspera, digamos, de la disolución
del Congreso, sino que tiene que ser comprendida, digamos, en toda su magnitud a lo largo de todos los años que este proceso, digamos, de obstaculización de la labor del Poder Ejecutivo tuvo. Le pido que nos haga una precisión antes de las preguntas de Fernando Carballo. El hecho de que en un Congreso sea mayoritario de un partido político no se puede evitar. Eso es una decisión de la población. Obviamente una mayoría desproporcionada. No es ese, sí. Por eso que el problema es la actuación política de esa mayoría. Pero si esa mayoría actúa de una manera moralmente reprobable, es decir, no nos parece cómo está actuando, pero la ley no se lo impide, ¿puede el presidente tomar una medida para cerrar el Congreso porque el Congreso que le tocó no le permite trabajar, o su labor política sería más bien la de generar consensos? Porque a ustedes no les toca evaluar tanto el aspecto si está bien o mal en términos morales o éticos, sino si es legal o no lo que hizo el presidente Vizcarra. Claro, en realidad se trata de una observación no de carácter moral, de que efecto esa no es nuestra tarea, sino de una observación que pone dos elementos, ¿no? Lo jurídico y lo político. Y además por la existencia de una institución que no está, digamos, que ha sido introducida precisamente para evitar esa posición abrumadora por parte del Congreso en cuanto a la obstaculización en la Constitución vigente, ¿no es cierto? Y que forma parte, yo diría, de un elemento característico de la misma, ¿no? Y que bueno, en realidad nosotros no hemos optado por introducir, leía los diarios esta mañana y algunos comentarios de abogados constitucionalistas insistían en la necesidad que nosotros introduzcamos condiciones para que entre las cuales se efectúe la cuestión de confianza. Ese es un asunto que no ha sido incorporado en el proyecto, pero que sin embargo podría eventualmente hacerse, ¿no? Eso en la discusión que tengamos. Pero considerábamos, al menos a mí me parecía que esa debía ser una tarea, más que del Tribunal Constitucional, de las atribuciones que tendría el Congreso para reformar la Constitución dentro de sus atribuciones, ¿no? Buenos días, doctor Carlos Ramos. En su ponencia, y esto quisiera que lo desarrolle después de una breve pausa, hay dos afirmaciones básicas. Primera, que la disolución está fundamentada en la Constitución porque sí hubo una negativa de confianza. Quisiera que nos explique, por favor, en qué consistió. Usted retome el adjetivo negación fáctica y dice también material. Y el segundo punto que quisiéramos que desarrolle es el refrendo que la decisión presidencial tuvo solamente horas después del discurso anunciando la disolución. Nos espera un instante, por favor, y rogaríamos que nos explique estos dos puntos que han dado lugar a las objeciones constitucionales. Claro que sí, Fernando.